¿Sabías que hay alimentos que consumes hoy, en este preciso instante, creyendo que cuidas tu salud, pero que en realidad son veneno disfrazado? Alimentos que su médico le recomendó. Alimentos que aparecen en las etiquetas con palabras como natural, bajo en grasa, rico en fibra, fuente de proteína. Y sin embargo la ciencia ya sabe, con estudios publicados en las revistas médicas más respetadas del mundo, que esos mismos alimentos están creando un ambiente de inflamación crónica dentro de su cuerpo. Un fuego silencioso, un fuego que usted no siente arder, pero que lleva años consumiendo uno de los órganos más vulnerables del hombre después de los 50, su próstata. Hoy vamos a hablar de eso, sin rodeos, sin suavizar la verdad para hacerla más cómoda. Mi nombre es el Dr. Miguel Castillo y llevo décadas estudiando la conexión entre la alimentación, la inflamación y las enfermedades que más afectan a los hombres en la segunda mitad de la vida. Lo que le voy a compartir hoy no es opinión. Es evidencia científica sólida que, por razones que también vamos a discutir, rara vez llega a la consulta de su médico de cabecera. Antes de continuar, necesito que usted responda una pregunta con honestidad. No tiene que decirla en voz alta, solo piénsela. ¿Cuántas veces en los últimos meses se ha levantado en la mitad de la noche para ir al baño? ¿Cuántas veces ha sentido que necesita orinar con urgencia, pero cuando llega casi no sale nada? ¿Ha notado una presión extraña en la zona pélvica que va y viene, que a veces se atribuye al estrés o al cansancio? ¿Ha visto sus niveles de PSA subir en los últimos análisis? Y su médico le dijo hay que vigilarlo. Pero nadie le explicó qué estaba causando ese aumento. Si alguna de esas preguntas le tocó, entonces este video fue hecho para usted. Y si todavía no tiene ninguno de esos síntomas, entonces este video es aún más importante, porque la próstata no avisa cuando empieza a fallar, avisa cuando ya lleva tiempo fallando. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en hombres a nivel mundial. 1 de cada 8 hombres lo desarrollará en algún momento de su vida. La gran mayoría de esos casos no se detectan en etapas tempranas, porque los síntomas son silenciosos durante años. Pero lo que los estudios también nos muestran, con una claridad que no da lugar a dudas, es que la dieta es uno de los factores modificables más poderosos en el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Modificable significa que usted puede cambiarlo. Hoy, sin una receta, sin un procedimiento, sin esperar a que el daño sea irreversible. Pero para cambiar algo, primero hay que saber qué está haciendo daño. Y ahí es donde la mayoría de los hombres falla. No por negligencia, sino porque la información que reciben está incompleta. O peor, está equivocada. Piense en esto un momento. Durante los últimos 20 o 30 años, nos enseñaron a temer la grasa. Nos dijeron que la leche entera era un veneno para el corazón y que debíamos tomarla descremada. Nos dijeron que los aceites vegetales eran más saludables que la mantequilla. Nos dijeron que un vaso de jugo de naranja por la mañana era la forma perfecta de empezar el día. Nos dijeron que el pan integral era infinitamente mejor que el pan blanco. Nos dijeron que la proteína de soya era la alternativa ideal para quienes querían cuidar su cuerpo. Y nosotros confiamos. Porque ¿por qué no íbamos a confiar? Venía de médicos, de nutricionistas, de campañas de salud pública, de publicidades con personas sonrientes y cuerpos sanos. El problema es que la ciencia avanzó, y lo que los investigadores descubrieron en los últimos 15 años contradice buena parte de ese consejo. No todo, pero una parte fundamental sí, especialmente cuando hablamos del impacto de esos alimentos en la inflamación crónica, en el equilibrio hormonal y en la salud prostática del hombre mayor de 50 años. Y sin embargo, esa nueva evidencia todavía no llegó masivamente a los consultorios. Todavía no cambió las recomendaciones que le dan a usted cuando va a su chequeo anual, porque el sistema médico convencional es lento para adaptarse. Y porque, seamos honestos, cambiar la dieta de un paciente no genera ingresos, pero recetarle un medicamento para la próstata, sí. Eso no significa que todos los médicos sean deshonestos. Significa que operan dentro de un sistema que tiene incentivos muy específicos. Y esos incentivos no siempre están alineados con darle a usted la información completa. Hoy, en este video, yo voy a darles información completa. Vamos a hablar de 5 alimentos que probablemente están en su cocina ahora mismo. 5 alimentos que la industria alimentaria y buena parte de la comunidad médica todavía promueve como saludables. Y voy a explicarle, con el respaldo de estudios publicados en revistas como el Journal of Urology, el American Journal of Clinical Nutrition y Cancer Epidemiology, exactamente por qué esos alimentos representan un riesgo real para su próstata. No le voy a pedir que confíe en mí ciegamente. Le voy a mostrar la evidencia y usted va a sacar sus propias conclusiones. Pero antes de llegar a esos 5 alimentos, necesito que entienda algo fundamental. Algo que la mayoría de los médicos no le explica porque tomaría demasiado tiempo en una consulta de 15 minutos. Necesita entender el mecanismo, necesita entender por qué y cómo ciertos alimentos dañan la próstata. Porque cuando usted entiende el mecanismo, no necesita memorizar una lista. Entiende la lógica detrás de la lista y eso le da un poder que ninguna pastilla le puede dar. Ese mecanismo tiene un nombre: inflamación crónica de bajo grado. Vamos a hablar de eso en detalle ahora mismo. Imagínese que su cuerpo es una casa, y en algún rincón de esa casa hay una brasa encendida. No es un incendio. No hay llamas visibles. No hay humo que usted pueda oler. Es solo una brasa pequeña, persistente, que nunca se apaga del todo. Usted no la ve, no la siente. Pero esa brasa, con el tiempo, va debilitando la estructura de la casa desde adentro, va resecando las vigas, va creando las condiciones perfectas para que, cuando llegue el momento equivocado, todo se encienda de golpe. Eso es la inflamación crónica de bajo grado. Es el estado en que se encuentra el cuerpo de millones de hombres mayores de 50 años, sin que ellos lo sepan, sin síntomas claros, sin alarmas. Solo esa brasa silenciosa, alimentada día tras día por lo que ponen en su plato.
Y la próstata es uno de los tejidos más sensibles a esa grasa, por su posición, por su función, por su composición hormonal. Cuando la inflamación crónica se instala en el tejido prostático, comienza un proceso lento pero consistente de daño celular. Las células, que deberían crecer y morir de forma ordenada, empiezan a comportarse de manera errática. El tejido se engrosa, la glándula se agranda, y en ese ambiente de caos celular sostenido, el riesgo de mutaciones malignas se multiplica. Esto no es especulación. Un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute encontró que los hombres con marcadores elevados de inflamación sistémica tenían hasta un 40% más de probabilidad de desarrollar cáncer de próstata agresivo en comparación con hombres con niveles bajos de inflamación. Ese es el peso de la inflamación crónica sobre su próstata. Ahora, ¿qué tiene que ver su desayuno con todo esto? Todo. Porque lo que usted come 3 veces al día, todos los días, durante meses y años, es el combustible principal de esa brasa. Hay alimentos que la apagan y hay alimentos que la avivan. Y el problema central de este vídeo, es que muchos de los alimentos que la encienden están disfrazados de saludables. Ese jugo de fruta que toma cada mañana, ese vaso de leche descremada que eligió porque le dijeron que era mejor, ese aceite vegetal con el que cocina porque no tiene colesterol, ese pan integral que come porque tiene fibra, esa proteína de soya que consume porque es una alternativa natural. Todos ellos, bajo ciertas condiciones, y en las cantidades que la mayoría de las personas los consume, tienen la capacidad de elevar los marcadores inflamatorios en su cuerpo, de alterar su equilibrio hormonal, de estimular la producción de factores de crecimiento que literalmente fertilizan las células prostáticas para que crezcan más rápido de lo que deberían. Sé que esto es difícil de escuchar, sé que parte de usted quiere resistirse, porque hemos construido hábitos alrededor de estos alimentos durante décadas, porque forman parte de nuestra cultura, de nuestra rutina, de nuestra idea de lo que significa cuidarse. Pero quiero hacerle una pregunta. Si supiera con certeza que algo que hace todos los días está dañando silenciosamente un órgano vital de su cuerpo, ¿preferiría no saberlo para mantener la comodidad del hábito? Preferiría saberlo, aunque eso signifique cambiar. Usted está aquí, mirando este video, y eso me dice que es alguien que prefiere saber, que prefiere tener el control, que no está dispuesto a esperar a que el daño sea tan grande que ya no haya marcha atrás. Le voy a revelar los 5 alimentos traidores uno por uno. Le voy a explicar el mecanismo científico detrás de cada uno. Le voy a mostrar los estudios. Y al final, le voy a dar un protocolo claro, basado en la naturaleza y en la evidencia, para comenzar a revertir ese daño desde hoy. Y hay algo más que quiero que sepa antes de continuar. El quinto alimento de esta lista es el que más me costó aceptar. Es el que más resistencia genera cuando lo menciono, porque es el que más profundamente está arraigado en nuestra idea de alimentación saludable. Y sin embargo, es posiblemente el que más daño hace en hombres mayores de 50 años con predisposición a problemas prostáticos. Hay muchas probabilidades de que ese alimento esté en su refrigerador ahora mismo. Estos son los 5 alimentos que la industria llama saludables, que los médicos todavía recomiendan, y que la ciencia ya vinculó de forma directa con la inflamación prostática y el aumento del riesgo de cáncer en hombres mayores de 50 años. Preste atención, porque cada uno de estos alimentos tiene una historia detrás que nadie le contó. El primero es la leche descremada y los lácteos bajos en grasa. Sé lo que está pensando. El doctor Castillo perdió la cabeza. La leche tiene calcio. El calcio es bueno para los huesos. Y tiene razón en parte. El calcio es necesario. Pero el problema no es el calcio en sí. El problema es el exceso de calcio, que viene con el consumo diario de lácteos, y lo que ese exceso le hace a una vitamina que su próstata necesita desesperadamente. La vitamina D activa. Cuando usted consume grandes cantidades de calcio a través de los lácteos, su cuerpo suprime la conversión de vitamina D en su forma activa. Y la vitamina D activa es uno de los reguladores naturales más poderosos del crecimiento celular en la próstata. Sin ella, las células prostáticas pierden uno de sus frenos más importantes. Pero hay más. Los lácteos, especialmente en las cantidades que se consumen habitualmente, elevan de forma significativa los niveles de IGF-1 en sangre, ese fertilizante celular del que hablamos antes. El estudio de salud de los médicos de Harvard, que siguió a más de 20.000 hombres durante más de una década, encontró que aquellos con mayor consumo de productos lácteos tenían hasta un 34% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata en comparación con los que consumían menos. 34%. Por el vaso de leche descremada que le dijeron que era la opción saludable. El segundo alimento es el aceite vegetal refinado, el de canola, el de girasol, el de maíz. Estos aceites se convirtieron en los favoritos de la industria alimentaria en los años 80, cuando declararon la guerra a la grasa saturada. Los etiquetaron como la alternativa cardiosaludable, sin colesterol, de origen vegetal. Parecía perfecto. El problema es que estos aceites son extremadamente ricos en ácidos grasos omega 6, y el omega 6 en sí no es el villano. El problema es la proporción. El cuerpo humano funciona bien cuando la relación entre omega 6 y omega 3 en la dieta está cerca de 4:1. La dieta occidental moderna, con su dependencia de estos aceites refinados, lleva esa proporción a 20:1, a 30:1, en algunos casos más.
Ese desequilibrio activa de forma directa la producción de prostaglandinas inflamatorias a través de una enzima llamada COX-OX2. Y la COX-2 elevada en tejido prostático es uno de los marcadores más consistentes que encontramos en estudios de biopsias de cáncer de próstata. No es una asociación débil, es una de las más documentadas en la literatura oncológica. Cuando usted cocina todos los días con aceite de canola o de girasol, está añadiendo combustible de alta densidad a esa brasa que no se apaga. El tercer alimento va a sorprenderle más. Es el jugo de fruta. Incluso el que dice 100% natural en la etiqueta. La fruta entera es buena. Tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene compuestos antiinflamatorios reales. Pero cuando usted convierte esa fruta en jugo, elimina la fibra y concentra el azúcar. Un vaso de jugo de naranja contiene el equivalente en azúcar de 6 a 8 naranjas, sin la fibra que frenaría la absorción de esa azúcar en el intestino. El resultado es un pico de glucosa en sangre. Ese pico genera una respuesta de insulina elevada, y la insulina elevada de forma repetida tiene dos consecuencias directas para su próstata. Primero, eleva los niveles de IGF-1. Segundo, aumenta la disponibilidad de testosterona libre en sangre, porque la insulina suprime una proteína llamada SHBG que normalmente mantiene la testosterona unida e inactiva. Más IGF une más testosterona libre en un ambiente prostático inflamado. Ese es el resultado de su vaso de jugo de naranja de cada mañana. Un estudio publicado en Cancer Causes and Control encontró que los hombres con mayor consumo de bebidas de alto índice glucémico, incluyendo jugos de fruta, tenían niveles más elevados de IGF-1 y marcadores inflamatorios asociados con mayor riesgo prostático. El cuarto alimento es la proteína de soya y sus derivados industriales. Aquí necesito ser preciso, porque no toda la soya es igual, y no quiero generar una alarma innecesaria. La soya fermentada, como el miso o el tempeh, tiene un perfil completamente diferente. El problema es la soya industrializada, la que aparece en polvos de proteína, en bebidas de soya, en productos ultraprocesados etiquetados como base vegetal o alto en proteína. La soya contiene compuestos llamados isoflavonas que actúan como fitoestrógenos en el cuerpo. En pequeñas cantidades y en contextos específicos, su efecto es neutro o incluso protector. Pero en las dosis que se consumen cuando alguien incorpora proteína de soya industrial, como parte habitual de su dieta, esas isoflavonas pueden alterar el equilibrio entre estrógeno y testosterona en el hombre mayor de 50 años. Y ese desequilibrio, como ya vimos, es exactamente el ambiente hormonal que favorece el crecimiento prostático descontrolado. No es un riesgo teórico. Hay estudios en hombres con consumo elevado de proteína de soya industrial que muestran cambios medibles en sus perfiles hormonales en cuestión de semanas. Y ahora llegamos al quinto, el que le prometí desde el principio, el que más resistencia genera, el que más arraigado está en nuestra cultura de alimentación saludable, el pan integral y los cereales de fibra procesados. Sé que esto duele. Durante décadas nos dijeron que el pan blanco era el enemigo y el pan integral era la salvación. Y hay una parte de verdad en eso. El pan blanco refinado es problemático. Pero el pan integral procesado que compramos en el supermercado no es tan diferente como nos hicieron creer. El índice glucémico del pan integral comercial es solo marginalmente más bajo que el del pan blanco. En la práctica, provoca casi el mismo pico de insulina. Y ya sabe lo que eso significa para su IGF-1 y para su próstata. Pero hay algo más. El trigo moderno, especialmente en hombres con sensibilidad no diagnosticada al gluten, puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el intestino. Y cuando el intestino se inflama de forma crónica, esa inflamación no se queda localizada. Se convierte en inflamación sistémica. Viaja por el torrente sanguíneo. Y llega, entre otros lugares, a la próstata. Además, los cereales de fibra ultraprocesados que se venden como desayuno saludable están frecuentemente cargados de azúcares añadidos, aceites vegetales refinados y aditivos que amplifican exactamente los mecanismos de daño que acabamos de describir. El pan integral procesado no es su aliado, es un enemigo disfrazado de amigo, y es posiblemente el más peligroso de los 5, precisamente porque nadie sospecha de él. Ahora usted ya tiene los nombres, ya sabe quiénes son. Ya entiende por qué hacen lo que hacen dentro de su cuerpo, pero no voy a dejarle con solo una lista de lo que debe evitar. Eso sería la mitad del trabajo. La otra mitad, la más importante, es mostrarle el camino de vuelta. Respiremos juntos un momento. Sé que lo que escuchó en los últimos minutos fue difícil de procesar. Quizás sintió frustración, quizás sintió algo de enojo porque confió en esos alimentos durante años. Eso es completamente normal y válido, pero quiero que cambie el enfoque ahora mismo, porque saber todo esto no es una condena, es una llave. Usted acaba de recibirla. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que la medicina convencional frecuentemente subestima. La inflamación crónica no es irreversible. El desequilibrio hormonal no es permanente. El daño acumulado en el tejido prostático, cuando se detecta a tiempo y se actúa con inteligencia, puede detenerse, y en muchos casos puede revertirse. El primer paso es reemplazar el fuego por agua, y el agua, en este caso, tiene nombres concretos. El tomate cocido es uno de los alimentos más estudiados en relación con la salud prostática.
Su cocción libera licopeno en una forma que el cuerpo absorbe con mucha mayor eficiencia que en crudo. El licopeno es un antioxidante que se concentra específicamente en el tejido prostático y reduce de forma medible los marcadores de daño oxidativo en esas células. 2 o 3 porciones de tomate cocido por semana ya muestran efectos en estudios de intervención. Las semillas de calabaza son otra herramienta poderosa. Son una de las fuentes naturales más concentradas de zinc biodisponible, y el zinc cumple una función directa en la regulación de la enzima 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, el compuesto que más estimula el crecimiento prostático descontrolado. Menos actividad de esa enzima significa menos presión sobre su próstata. El brócoli y las crucíferas en general contienen un compuesto llamado sulforafano, que tiene una de las evidencias anticancerígenas más sólidas que existen en la literatura científica. Activa genes supresores de tumores y promueve la muerte programada de células dañadas. No es un suplemento exótico. Es un vegetal que probablemente ya conoce y que puede incorporar esta misma semana. El segundo pilar es regular sus hormonas desde adentro. El omega 3 de fuentes de calidad, presente en sardinas, en salmón salvaje y en semillas de lino molidas, contrarresta directamente el desequilibrio de ácidos grasos que generan los aceites vegetales refinados. Reduce la producción de prostaglandinas inflamatorias y baja los niveles de COX-2 en tejido prostático. Es el antídoto natural del aceite de girasol. La vitamina D merece una mención especial. Si usted vive en una ciudad, trabaja bajo techo y no toma el sol con regularidad, existe una probabilidad muy alta de que sus niveles de vitamina D activa estén por debajo del rango óptimo. Pida a su médico que incluya ese análisis en su próximo chequeo. Los niveles bajos de vitamina D están asociados de forma consistente con mayor riesgo prostático. Y corregirlos, ya sea con exposición solar diaria de 15 a 20 minutos o con suplementación supervisada, es uno de los cambios con mayor impacto en menor tiempo. El tercer pilar no viene en ningún alimento, viene de usted mismo. 30 minutos de caminata diaria, no correr, no un gimnasio. Caminar. Un estudio de la Universidad de California siguió a hombres con niveles elevados de PSA durante 12 semanas de caminata moderada y encontró reducciones medibles en sus marcadores inflamatorios y una estabilización de los niveles de PSA en la mayoría de los participantes. El movimiento regula la insulina, regula el cortisol, equilibra las hormonas y le manda a cada célula de su cuerpo la señal más poderosa que existe: que usted está vivo, activo y en control. Su próstata no es su enemigo. Es un órgano que lleva décadas trabajando en silencio para usted. Lo que necesita ahora no es un medicamento que la adormezca. Necesita que usted tome el control de lo que pone en su plato, de cómo mueve su cuerpo y de la información que decide escuchar. Usted ya dio el primer paso hoy. Vino hasta aquí, escuchó, aprendió. Y eso no es poco. La mayoría de las personas espera que el dolor sea insoportable para buscar respuestas. Usted no esperó. Y esa decisión, tomada hoy, puede marcar la diferencia entre una próstata que sigue deteriorándose en silencio y una próstata que empieza a recuperar su equilibrio natural. Empiece esta semana con un solo cambio, solo uno. Elimine uno de esos 5 alimentos de su rutina y reemplácelo por algo de lo que hablamos hoy. No tiene que transformar su vida de un día para otro. Los cambios que duran son los que se construyen de a uno. Y si quiere seguir aprendiendo, si quiere que sigamos hablando con la misma honestidad y el mismo respaldo científico sobre su salud, lo espero en el próximo video. Vamos a seguir destapando verdades que el sistema no le cuenta, porque usted merece tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. Abrazos y nos vemos en el próximo video.